Sí pueden ver la presentación. Sí, Genial, gracias. Disculpen, una anotación. Natalia Figueiras es la sí, persona. ¿Sí? sí, soy Eh, yo. sí, Dime. sí, si quieres tú puedes dar la presentación. Perfecto. Va. Estupendo. Un segundito. Bueno, buenas tardes. Y damos comienzo a la mesa del panel número 12 con el título Defensa del agua y organización comunitaria, proximidades en resistencia. La primera intervención será a cargo de Daniela Trujillo Ospina, del PPLA, antropóloga, maestra y doctoranda en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sus principales líneas de trabajo se han centrado en el ordenamiento territorial colombiano, el desarrollo rural, los conflictos socioambientales e interculturales, la construcción de paz territorial y el desarrollo de modelos económicos alternativos en el contexto rural colombiano. Ha participado en diversos proyectos de investigación aplicada y trabajos comunitarios ligados con las dinámicas socioespaciales y apuestas comunitarias en territorios rurales e interculturales del suroccidente colombiano. Su intervención lleva por título La potencia de lo comunitario, perspectiva teórico-metodológica en el estudio de caso del territorio intercultural de Santa Rosa, Cauca, Colombia. Daniela, cuando gustes. Vale, Pues, creo que íbamos a hacer un cambio, pero está bien. No sé si Natalia, ¿hay algún cambio? es que Natalia tenía un poco de afán, Pero pero Ah, no vale. sé cómo lo manejo. ¿Queréis invertir la intervención? Si es posible, si es posible, Sí, con por Natalia supuesto. primero y yo le puedo seguir, si te parece bien. Vale, estupendo. Pues nada, entonces presento a Blanca Natalia. Disculpad, no tenía conocimiento de que habíais planteado esta modificación. Bueno, pues presento a Blanca Natalia Carrillo Ortiz, profesora de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa en los programas de asesoría psicopedagógica y docencia de la lengua y la literatura, maestra en estudios socioculturales del ICE Museo y licenciada en asesoría psicopedagógica de la UBAC. Y actualmente estudia el doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte de las comunidades eclesiales Base y la Escuela de Comunicación Popular Grafito Activo. Cuenta además con diversas publicaciones relacionadas al análisis de procesos de precariedad vital en jóvenes trabajadores de empresas de servicios, culturas y talleres ocultos del trabajo. Y en este momento realiza un estudio sobre el conflicto del agua en el intersticio México-Estados Unidos desde una perspectiva de ecología, política popular, feminista, latinoamericana y anticolonial. Su intervención lleva por título Culturas del agua y la lucha por los límites, una pedagogía ecofeminista y popular desde la frontera México-Estados Unidos. Ahora sí, Natalia, cuando gustes y puedes compartir pantalla. claro, muchas gracias por la Nada. presentación y por el ajuste también. Eh, Igual me gustaría iniciar comentándoles que estoy como en condiciones no muy idóneas, estoy transbordando, pero lo vamos a intentar en caso de que no se me escuche o algo, por favor díganme, me ajusto o hacemos algo. Perfecto, Disculpe adelante. también. Sí. Y tenemos límite de tiempo, tranquilos. Sí, entre 15 y 20 minutos. Cuando Ah, muy estés bien. llegando a unos minutillos antes os aviso. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Pues buen día a todas, todas. Mucho gusto. Gracias por acá. Y bueno, empiezo compartiéndoles el título de esta ponencia, que
es una, digamos, como un hilito de algo que estoy trabajando en un proyecto de investigación doctoral. Digamos que este tema, ¿no?, que les quiero compartir es lo último que he estado haciendo, ¿no?, en estos últimos meses, reflexiones, trabajo a partir de talleres desde acá, desde donde están pisando mis pies, que es, como lo comentaba Natalia, en Mexicali, Baja California, una ciudad transfronteriza, y lo comento porque va a tener mucho que ver, ¿no?, con el tema de las luchas del agua, precisamente. Entonces, las luchas del agua y la lucha por perdón, las culturas del agua y la lucha por los límites, una propuesta de pedagogía ecofeminista y popular de la frontera de México con Estados Unidos. Y me gustaría empezar como respondiendo esta pregunta, de manera de introducción. ¿Qué tienen que ver las luchas del agua o por qué las luchas devienen en una lucha por los límites? Este, de entrada, decir, ¿no?, que buena parte en la que nos basamos para estas reflexiones, pues tiene que ver con la literatura y la praxis feminista, ¿no?, trabajo reciente y el involucramiento en la lucha por el agua, ¿no?, en el periodo 2017 a la fecha. Este, y con ello, pues nos referimos a que los límites, la lucha de los límites son aquellas resistencias contra toda expresión de explotación y control sobre los cuerpos, los territorios y los bienes comunes en contextos patriarcales, capitalistas y coloniales, así en términos muy generales, ¿verdad? En ese sentido, el límite, un poco al estilo de Gloria Anzaldúa, a Franz Fanon, que habla sobre las zonas, el ser, sobre los espacios liminales. Este, el límite es un lugar donde ocurren disputas, conflictos, imposiciones y negociaciones, también subversiones, encuentros, desencuentros y transiciones. Un espacio donde ocurren también procesos pedagógicos de significación y resignificación de la vida. Por tanto, el límite es un lugar donde se definen cosas importantes, ¿no? La vida, el futuro, etcétera. Entonces, cuando experimentamos luchas del agua y cualquier otra, ¿verdad?, relacionada a la defensa del territorio, ¿no?, eh, se revelan fundamentos del sistema socioeconómico, político y cultural, donde el agua es esencialmente un recurso hídrico para el desarrollo económico y se vuelven, por lo tanto, momentos políticos donde, con posibilidades de creación, de crear, donde se deja ver lo anterior y por tanto podemos lanzar alternativas para gestionar de formas distintas, pues el tejido de la vida, ¿no?, bajo otros principios de totalidad en la relación pueblo, cuerpo, territorio, comunidad y agua. Entonces, de entrada, ¿no?, como esa preguntita, que es una reflexión que estamos haciendo recientemente, ¿no?, asignando otras claves de interpretación y de acción al conflicto en sí mismo del agua, ¿no?, que más adelante voy a compartir a grandes rasgos, ¿no?, en qué consiste este conflicto. Entonces, el objetivo, o lo que me gustaría compartirles en esta breve intervención, es las reflexiones que hemos estado precisamente haciendo a partir de esta experiencia de lucha en defensa del agua, eh, bajo estas características territoriales, transfronterizas, para después caracterizar incipientemente, porque es algo que estamos haciendo, una propuesta de pedagogía feminista y popular mediante el trabajo de talleres y la resignificación, sobre todo en este énfasis, ¿no?, en las culturas del agua, bueno, situada en este lugar, en el periodo 2017-2021, que fue el periodo en el que se desarrolló, digamos, de forma álgida, ¿no?, y profunda este conflicto, aunque sigue teniendo continuidad, ¿no? Y bueno, también me parecía importante empezar a qué tipo de crisis nos estamos enfrentando, ¿no?, como parte también de estos procesos de defensa del territorio y de disputas, es también interpretar de formas distintas la crisis, ¿no? Esta crisis que ya no es solo económica, sino ahora hablamos sobre crisis civilizatoria, ¿no?, en un sentido mucho más complejo y multifacético, que afecta de formas profundamente severas la sostenibilidad de la vida y la vialidad en el planeta, la vialidad de vivir en el planeta, vaya la redundancia. Entonces, es una crisis que se experimenta de diferentes, digamos, tamaños, niveles, ¿no?, espesores. A nivel global presenciamos catástrofes de crisis climática, calentamiento global, y fuera de las lógicas negacionistas occidentales, de la devastación socioambiental, es una crisis pues, que es concreta, ¿no?, que ocurre en espacio y tiempo contemporáneo, que a veces se experimenta de formas aisladas, ¿no?, fragmentadas. En realidad es algo que estamos viviendo
en las latitudes, ¿no? distintas del planeta. En América Latina se lucha contra los extractivismos, la sobreexplotación de los bienes comunes, la deforestación y degradación de los ecosistemas, los conflictos por la tenencia de la tierra, la priorización del uso doméstico, la no priorización del uso doméstico del agua versus el uso industrial, pobreza, desigualdad y vulnerabilidades generadas a partir de estas devastaciones ambientales, ¿no? Hemos visto en estas últimas semanas justo lo que pasa en Cuba, lo que está pasando en España, ¿no? Y en otras partes de en México, al sur de México también, este, devastaciones con estas características. En México presenciamos también devastación ambiental en zonas urbanas y rurales de formas, digamos, correlacionales, ¿no? Que se puede ver en la escasez y las gestiones inadecuadas del agua, contaminaciones por actividades mineras y petroleras, violencias, despojos y conflictos armados en relación a ello y lamentables asesinatos hacia los defensores y defensoras de la casa común. En el caso específico de la frontera norte de México con Estados Unidos, pues me parece importante mencionar que se vive, digamos, también una crisis generada cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Conflictos por la gestión del agua, el impacto ambiental del tráfico de drogas y personas se relaciona también estrechamente y explícitamente. La vulnerabilidad de comunidades migrantes y pueblos originarios, la desigualdades, ¿no? Y la militarización de las fronteras que despliega otro tipo de violencias en la vida cotidiana. Así la crisis socioecológica es una crisis civilizatoria fruto de sistemas económicos y políticos basados en fundamentos suicidas, capitalistas, coloniales y patriarcales, en la explotación y el crecimiento ilimitado. Como decía, esta crisis ya no es abstracta ni menor, afecta desproporcionadamente a las comunidades marginalizadas, sobre todo a las mujeres, barrios y colonias empobrecidas. La crisis socioecológica en México frontera con Estados Unidos se experimenta también de forma binacional y en condiciones de interdependencia subordinada a las lógicas del mercado, que decimos acá, ¿no? Que estas lógicas del mercado están consagradas en los tratados de libre comercio, ¿no? Que ha traído graves consecuencias a la vida general, social, modificando los tejidos de vida y la forma también de estar en este mundo. Entonces, digamos que esto último sería como esta particularidad de la crisis hídrica, que de pronto hay ahí conflictos de intereses binacionales, ¿no? Entre México y Estados Unidos y la repartición de los bienes comunes, ¿no? Que son hechos históricos que también son parte de este problema, ¿no? Y bueno, les decía que recién, digamos, en el periodo, sí, en el periodo más reciente, periodo de tiempo 2017-2024, hemos estado experimentando una lucha activa por la defensa del agua en esta región. En el 2017 floreció este movimiento, pues que lo llamamos multitudinario, multifacético y de largo aliento, que participaron pues diferentes actores, ¿no? Han sido diferentes también los momentos de esta lucha que ha implicado también diferentes estrategias y que implicó, creo que es parte de los grandes logros de este proceso, de este movimiento, es el desmantelamiento de una empresa cervecera transnacional de exportación llamada Constellation Brands, que demandaba 20.000 millones de metros cúbicos al año, una cantidad exorbitante y que violentaba no solo la capacidad de reserva del agua en la ciudad y en su valle y los municipios dependientes de la cuenca del río Colorado, sino pues el ecosistema en sí mismo, la vida futura de este desierto. Y algo también importante que pasó inicialmente en este movimiento fue detener la aprobación de una ley estatal de aguas por parte del Congreso del Estado y otros representantes del gobierno en turno, que en aquel entonces era, digamos, el gobierno conservador. Lo que desencadenó indignación, protestas y movilizaciones ciudadanas que terminaron por echar atrás esta llamada ley Pichardo, ¿no? Y que de alguna manera exhibía el contenido neoliberal descarado, ¿no? De las políticas hídricas ancladas a una lógica de desarrollo económico y que desde luego prioriza el interés empresarial extranjero sobre los intereses de la población local, ¿no? En detrimento de capacidades de autodeterminación, pues de todo tipo. Entonces, bueno, aquí en la parte derecha, pues un mapita más o menos ahí refleja
las cantidades de agua, ¿no? Cuáles son los principales usos que se les da, que es uno de los principales usos es la agroindustria, ¿no? eh, y la mayor parte de la cantidad de agua que le toca al territorio mexicano de la cuenca del río Colorado está destinada a los módulos de riego, ¿no? Al Valle de Mexicali y en menor medida a la ciudad, ¿no? Y al uso doméstico, industrial, pero en el territorio urbano. Eh, Solamente para ir también instalando algunas características de este movimiento, que ahora son como lecturas que estamos haciendo en retrospección, ¿no? Para darle continuidad a esta lucha, es que este movimiento del agua no se vivió de forma lineal, ¿no? Fue multifacética, altas y bajas, como es la vida en sí misma. Participaron una gran diversidad de actores sociales, profesores, estudiantes, colonos, colonas, campesinos, campesinos, etcétera. Y bueno, también parte de esta no linealidad del movimiento que se experimentó así, pues se debió a las necesidades de la organización en sí misma, a los diferentes campos de acción, a las tradiciones de participación política, que iba desde manifestaciones, protestas, la toma de instalaciones de los poderes principales del Estado, plantones, el diseño y la creación de ley de agua ciudadana y popular, que eso fue un proceso, digamos, también de largo aliento, que todavía está ahí en el tintero, talleres de formación política, ¿no? Y por eso también las estrategias de lucha variaron desde el uso de las herramientas que ofrece el Estado, ¿no? Como el plebiscito, la consulta popular, pero también la acción directa, asambleas generales, escuelas de formación, discusiones políticas, ¿no? Divulgación y diálogo sobre el problema del agua, eventos culturales, etcétera, etcétera. Entonces, un poco nomás para también enseñar algunas características de lo que ha implicado este movimiento para nuestra vida, ¿no? Así, es como la cultura, ¿no? A partir de estas reflexiones y este activismo, digamos, o estos activismos, se vuelve una herramienta de lucha que fortalece los procesos promoviendo las identidades territoriales y las resistencias a lo que genera muerte. Desde esta perspectiva, la lucha del agua Mexicali creó condiciones para la reflexión sobre las raíces de la crisis sociológica. Trascendió pues el conflicto con la empresa transnacional, y el estrés hídrico que vivimos, y se empezaron a develar, ¿no? Otras causas y consecuencias de lo que implica este gran problema, lo que nos permitió también incorporar nuevas perspectivas, metodologías para comprenderla, lo que consideramos pues que también se vive como un proceso pedagógico, diferentes tamaños, de largo aliento y diverso en los puntos reflexivos que prioriza y pone al centro las voces, incluso también menos escuchadas durante el conflicto, la coyuntura. Y bueno, eso a grandes rasgos lo que fue el movimiento del agua acá en esta región. Y a partir de esto se han también desplegado diferentes iniciativas en este intento y en este esfuerzo por sistematizar la experiencia de la lucha, ¿no? También develar otras dimensiones que no hemos profundizado lo suficiente y que son igual de importantes que la lucha o la dimensión técnica, la dimensión económica, la dimensión organizativa, ¿no? Hay otras dimensiones también importantes, entre ellas, sistematizar la experiencia y la cultura como una dimensión activa y formativa. Un ejemplo de estas reflexiones, otras es lo que podríamos, o lo que estamos tejiendo y nombrando como una pedagogía ecofeminista y popular que nace a partir de esta experiencia, y es una propuesta que ha florecido a partir de talleres de saberes sobre el agua, que han sido espacios de diálogo, de revisión de contenidos, de recuperación de memorias históricas y anécdotas, que nos han permitido reflexionar sobre la experiencia de la lucha y más allá, también hablar sobre la historia de nuestras familias, los migrantes, sobre cómo se ha ido constituyendo el proyecto, ¿no? De ciudad binacional, ¿no? La presencia de Estados Unidos todo el tiempo en los proyectos, ¿no? Regionales, económicos, sociales, arquitectónicos y demás, ¿no? O sea, cómo el agua también nos ha permitido ir indagando, ¿no? Y escarbando en otras dimensiones de nuestra historia. Además, ¿no? De entender cada vez con una mirada más amplia las causas de la crisis socioecológica e hídrica en la región. Estos espacios también nos han permitido identificar logros, victorias, ¿no? Fortalecer la autoestima del pueblo. Eso también es importante, fortalecernos.
identificar amenazas externas, extranjeras, fortalezas, etcétera, ¿no? Y bueno, y lo más importante que me parece, este discernimiento, ¿no?, sobre la continuidad de la lucha. Bueno, y acá a la derecha adjunto una imagen de un documento ya casi por publicarse sobre la sistematización de estos talleres a los que me refiero, que fue compilado por la profesora activista Perla Castillo Solís, que ha sido fundamental en este movimiento, ¿no? Y bueno, ahí están vertidas están vertidos todos estos testimonios, ¿no? Y estas reflexiones, preguntas, documentos que han ido surgiendo a lo largo de de este tiempo, ¿no? La metodología de este taller fue un diseño colaborativo entre personas de un comité que existe acá, se consolidó hace varios años atrás, un comité de defensa del agua integrantes de la Escuela de Comunicación Popular de Grafito Activo, que es donde milito yo y otras compañeras, y se pensó a partir de pedagogías populares, de metodologías participativas para la gestión del territorio, además con mística y espiritualidad de las comunidades eclesiales de base, que es también donde participamos, música, dinámicas y espacios organizados en círculo. Eso es importante para nosotros y nosotras, que añade ya otra característica a esta experiencia de reflexión, o eso nos parece. Y bueno, ahí un poco aquí está eh, la estructura del taller, eh, que prácticamente consistió en volvernos a encontrar, ¿no?, saludarnos, en volvernos a escuchar, la relación que tenemos con los cuerpos de agua de nuestra región, cómo los cuerpos de agua también se vinculan con la historia de nuestros abuelos y nuestras abuelas, nuestros padres y nuestras madres, ¿no? De ahí un espacio destinado también al análisis técnico, los datos, ¿no? En torno a la cuenca, los tratados, documentación legal, y bueno, por ahí también juegos, que esto es parte como de lo novedoso, ¿no?, y la experiencia de los talleres populares, que es también poner sobre la mesa, y la experiencia de los talleres, pues, o el cuerpo, la voz, los sentidos, el juego y demás. A la estructura del tallercito, y acá comparto también algunas imágenes de talleres asociados, paralelos, ¿no?, con jóvenes en este caso, y fotos también, bueno, ahí también se miran algunas insumos, ¿no?, con las metodologías que hemos estado trabajando, expresiones que han surgido a partir, pues, de este movimiento, también estas vinculaciones que se han generado a partir de esta experiencia de sistematización con otras organizaciones, universidad, compañeros y compañeras de otros que participan en otros procesos de defensa del agua y el territorio. Y bueno, también eso nos ha permitido acercarnos a otras realidades, ¿no? Por ejemplo, hay una actividad con compañeras del Kurdistán, ¿no?, que nos hablan sobre esta capacidad organizativa y revolucionaria de las mujeres, ¿no?, y sus alcances e implicaciones en la vida, en las vidas de la comunidad, ¿no?, la vida de la comunidad, un sinfín de actividades que se han ido también desplegando, ¿no?, a partir de este proceso de reflexión sobre la experiencia del movimiento y la sistematización de la misma. Pero hay algo que llama mucho la atención, nuestra atención, y es lo relacionado a las culturas del agua, ¿no? Y cómo a partir de esta experiencia también hemos podido resignificar esto y hacer discernimientos, ¿no?, que creo que también nos fortalecen como movimientos sociales, el estudio, los discernimientos teóricos y demás. Entonces, una de esas reflexiones, pues, se debe a esto. Y entonces planteamos lo siguiente, ¿no?, las culturas del agua entendida como desde dos lugares distintos. Las culturas del agua como un lugar de crisis capitalista, colonial y de acumulación sociológica, que resalta su carácter reproductivo de la crisis socioecológica, anclado, pues, a las lógicas de dominación, ¿no?, y de opresión múltiple. Y por ahí la UNESCO ahora bueno, promueve un programa de las nuevas culturas del agua y las nombra como un conjunto de creencias, comportamientos y mecanismos utilizados para satisfacer necesidades relacionadas con el agua y todo lo que de ella dependa, ¿no? Los pensadores de la cuestión hídrica, el problema hídrica, desde estos fervores, consideran que los cambios en el agua son fundamentalmente un tema cultural, ya que los sistemas, digamos, hídricos se dieron o se pensaron en condiciones de abundante agua, ¿no?, como esos hábitos
ya no pueden ser posible dada las crisis hídricas en los pueblos, ¿no? En el planeta. Desde esta perspectiva podríamos decir que el programa, pero hay algo ahí como tramposo, ¿no? Me parece, que es que estos programas hablan de nuevas culturas del agua, pero en el fondo me parece que nos educan en la escasez sin atender de manera profunda las raíces principales del problema multidimensional del agua, ¿no? Son estas lógicas de extracción y de pérdida de capacidades organizativas, ¿no? Pues sí, frente a estos mecanismos, ¿no? de privatización. Las culturas, ¿mande? Natalia, sin interrumpirte, tenemos un minutito para Sí, finalizar. muy bien, ya estoy por cerrar. Pues las culturas del agua desde este lugar son procesos históricos de colonización, una combinación de relaciones del pasado con el presente que no se pueden entender de forma separada. Y la versión de culturas del agua que nos interesa fortalecer, ¿no? Seguir indagando son las culturas del agua, pero como un lugar donde se puede masticar lo anticapitalista, lo antiimperialista, lo anticolonial, ¿no? Que hace inteligibles las capacidades creadoras de nosotros y nosotras. Desde la perspectiva de la ecología política feminista, se propone dar este giro a partir de la escucha y de la experiencia concreta de las comunidades afectadas por esta devastación ambiental. Es un pensamiento crítico y anticolonial que pone a debatir a pensadores sobre sus alcances a la luz de los siglos de nuestros tiempos. Entonces, las culturas del agua, desde esta perspectiva, tienen este triple carácter, ¿no? Ya no solo el productivo, el creativo y de liberación. Las culturas del agua no es un concepto exclusivo de la antropología, digamos, organizacional, sino que es un concepto histórico, sociológico y pedagógico también. Y bueno, en cuanto a la propuesta que estamos caracterizando de pedagogía feminista popular de la Intersección México-Estados Unidos, pues brevemente, ¿no? Decimos que hay un componente educativo en la crisis sociológica del agua y eso, por lo tanto, debe ocuparnos en el desmantelamiento también de esos sentidos comunes, ¿no? Proponer alternativas de entendimiento y de praxis. Eh, por eso destacamos la importancia de afrontar estos discursos y fundamentos hegemónicos y construir experiencias pedagógicas que promuevan esta liberación y las autonomías de las comunidades. Entonces, una pedagogía ecofeminista y popular situada en este intersticio México-Estados Unidos no solo tendrá que promover la conciencia sobre la conservación del agua, la recuperación de la abundancia del agua, la preservación de la biodiversidad, ¿no? Todo esto, sino que también lo tendríamos que estar vinculando con el problema de la migración por cuestiones relacionadas a ello, las violencias de género, la explotación laboral, y que anime también, por lo tanto, a la participación social y a luchar por la justicia socioambiental, ¿no? Una justicia socioambiental que nos compete a todos, a todas y a todos, ¿no? Y sobre todo, transformar las condiciones de interdependencia subordinada a las lógicas del mercado y derribar todos los muros que impidan dicha tarea. Por eso las luchas del agua son las luchas por los límites donde todo lo anterior puede ser y lo que todavía no nos hemos imaginado. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí y gracias por la escucha. Muchísimas gracias, Natalia, por tan interesante investigación e intervención. Quien tenga preguntas, las dejamos hacia al final. La última intervención las planteamos a través del chat o de viva voz. A continuación, interviene Daniela Trujillo Espina, antropóloga, maestra y doctoranda en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de trabajo se han centrado en el ordenamiento territorial colombiano, el desarrollo rural, los conflictos socioambientales e interculturales, la construcción de paz territorial y el desarrollo de modelos económicos alternativos en el contexto rural colombiano. Ha participado en diversos proyectos de investigación aplicada y trabajos comunitarios ligados con las dinámicas socioespaciales y apuestas comunitarias en territorios rurales e interculturales del suroccidente colombiano. Su intervención lleva por título La potencia de lo comunitario, perspectiva teórico-metodológica en el estudio de caso del territorio intercultural de Santa Rosa, Cauca, Colombia. Daniela, cuando gustes. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias también a mis compañeras por este panel, a la universidad y también gracias a las personas que están escuchando.
ante todo a los campesinos o campesinas que invité y que me pueden estar escuchando en este momento, con los que trabajo en Santa Rosa, Cauca. Entonces, les voy a contar brevemente. Mm, Santa Rosa, Cauca es un municipio de Colombia. Aquí pueden ver en el mapa. Queda más o menos en el suroccidente del país. Es un lugar que está entre una región que se llama el Macizo Colombiano y el Piedemonte Amazónico. Para mí es muy importante que entendamos esto porque entender la localización de la región permite también entender cómo la tonalidad de las luchas que ahí se dan, ¿no? Entonces, Santa Rosa queda en un lugar sumamente biodiverso. El macizo colombiano es denominado como la estrella hídrica del país. Ahí nacen 5 ríos, 5 de los ríos más importantes: el Cauca, el Caquetá, el Patía, el Putumayo. Y estos ríos permiten que haya diferentes conexiones en el país y pues también nos permiten nuestra sobrevivencia, ¿no? Como tal, Santa Rosa es uno de los municipios más verdes del país. Más o menos el 90% del municipio es conservación, es muy boscoso. Se encuentran diversas especies y comprende más o menos el 45% de la avifauna nacional. ¿Por qué es para mí importante empezar diciendo esto? Porque desde este contexto biodiverso es que se han dado las luchas hoy por hoy en esta zona, ¿no? Desde los años 80 más o menos se vinieron a dar una serie de movilizaciones campesinas principalmente, ahorita también sobre todo indígenas y últimamente afrodescendientes, por la lucha y defensa del territorio. No voy a tocar específicamente el tema del agua, pero quería que ustedes supieran en dónde estaba ubicado este lugar porque viven sobre el agua también, ¿no? Y confluyen muchas dinámicas en torno al agua. Es muy importante decirlo. Em, por ejemplo, esta foto es cerca a un nacimiento del río Caquetá. El río Caquetá es sumamente importante en la región y los pobladores habitan y construyen alrededor de estos ríos continuamente, de manera cotidiana, ¿no? ¿Qué pasa en Santa Rosa específicamente? Yo quiero decir que llevo alrededor de unos 8 años trabajando en este proceso. La investigación que yo vengo a cambiar un poco el tono de la presentación porque no quiero hablar mucho de teoría o de metodología como tal, sino que quiero que se reconozca el proceso comunitario de aquí de Santa Rosa en términos de lo que estamos hablando en este foro, que son movimientos por la defensa del territorio y del agua, ¿no? Entonces, yo vine a parar a este territorio producto de investigaciones, de mi trabajo, y lo que yo pude identificar es que la gente por medio de sus diferencias, o sea, población campesina, población indígena y población afro, a pesar de estas diferencias culturales y étnicas, ellos unieron sus esfuerzos para defender su territorio, ¿no? Más de 10 años lleva el campesinado en Santa Rosa luchando por la defensa de su territorio a través de una figura que se llama zona de reserva campesina. Ahorita más adelante les voy a explicar, pero lo importante aquí es cómo a través de la diferencia se han logrado esfuerzos mancomunados no solo por la sobrevivencia, sino por también transformar las condiciones de existencia de ellos mismos, ¿no? De diferentes relacionamientos, obviamente, pero en una región donde específicamente no solo ha sido azotada por la violencia, por la dinámica de las guerrillas, de los grupos armados, que en su momento pues fueron las FARC y el ELN sobre todo, sino también en una región con mucho interés geoeconómico, ¿no? Petrolero, minero, de telecomunicaciones últimamente, y donde se ha tomado este discurso que está abandonado por el Estado. Ahí yo quisiera hacer una crítica y no simplemente tendríamos que decir de manera un poco general que es un abandono estatal, sino que ha habido una presencia diferenciada del Estado, ¿no? El Estado ha estado a través de sus fuerzas armadas, ¿no? Y a través de programas estatales de bienestar social que llegan en ciertas coyunturas políticas y luego se van. Entonces es muy importante aclarar que es un municipio que se enfrenta como a muchas coyunturas que a nivel nacional se dan en otras magnitudes, pero aquí se puede ver como en una pequeña lupa, ¿no? Mi pregunta de investigación entonces al principio fue cómo y de qué manera lo comunitario se construye en la apuesta de conformación de una territorialidad intercultural en el marco de una zona de reserva campesina. ¿Por qué estamos hablando de una territorialidad intercultural? Porque se da a través de tipos de negociaciones, de intercambios y de acercamientos entre grupos denominados
étnicos, tal vez, y campesinos culturales que se nombran a través de la diferencia cultural. Por eso estamos hablando de una territorialidad intercultural que tiene diferentes trayectorias de organización a través de los resguardos indígenas, por ejemplo, a través de los consejos comunitarios de las comunidades negras y a través de los campesinos con sus territorialidades campesinas. Es decir, que confluyen muchas dinámicas de organización en un mismo territorio. ¿Qué es una zona de reserva campesina en la ruralidad latinoamericana? Es un área geográfica heredera de los procesos de colonización y de lucha campesina que se dieron a lo largo del siglo XX en Colombia. Colombia, o sea, tiene una particularidad y es que más o menos durante todo un siglo vivió fenómenos de concentración de procesos de colonización campesina alrededor de todo su territorio. ¿Qué significan estos procesos de colonización? Los procesos de colonización se dieron por el desplazamiento forzado de muchas comunidades campesinas que por medio de la guerra o por guerras, por conflictos armados internos o por medio de crisis económicas tuvieron que desplazarse de sus territorios y salir hacia las fronteras agropecuarias, es decir, empezar a poblar bosques, empezar a poblar zonas como más distantes y alejadas del centro, es decir, de la vertiente andina e irse, digamos, hacia las vertientes más costeras, pacíficas o amazónicas, ¿no? Entonces, esos procesos de colonización implicaron muchas cosas en términos de las dinámicas territoriales e hicieron que en su momento se crearon unas luchas particulares para conformar territorialidades específicas dentro de esas zonas de frontera agrícola, que en los años 90 se cristalizaron a través de la figura de zona de reserva campesina. Entonces, la zona de reserva campesina es heredera de las luchas agrarias colombianas, es heredera de las luchas de, por ejemplo, de colonos, de cocaleros, que en su época vivieron una crisis de magnitudes nacionales y tuvieron que entablar negociaciones con el gobierno para luchar por la sobrevivencia en sus territorios y además para defenderse frente a la amenaza de los actores armados. En general, el proceso de Santa Rosa ha sido un proceso largo, un proceso dinámico, ha sido un proceso que todavía es inacabado, que sigue, y es muy interesante porque es un proceso particular, se da en una región, en un departamento que es el Cauca, donde es muy convulso, donde se dan muchas luchas, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, el CRIC, la lucha indígena, bueno, es un departamento emblemático por este tipo de luchas étnicas y campesinas, y especialmente en Santa Rosa, como queda cerca al pie de monte amazónico, se dieron luchas lideradas por campesinos, profesores, luchas por el agua, luchas por encontrar como las condiciones de existencia necesarias, digamos, por ejemplo, en Santa Rosa llegó la electricidad en los años 80, más o menos, ¿no? Cuando es en una época donde decimos, bueno, esto ya tendría que haber estado resuelto por el Estado, ¿no? Como así que los pobladores no tienen esto. Entonces, es un proceso de larga data que se ha dado y se ha dado a través de la unificación y la interlocución entre los diversos modos de organización de las comunidades rurales. Aquí, digamos, en Santa Rosa está el CRIC, por ejemplo, está el Consejo Comunitario de los Grandes Luchadores y está el CIMA, que es la coordinadora del macizo colombiano. Están las juntas de acción comunal, que son las células bases del proceso organizativo de los campesinos. O sea, digamos que en el campo el nivel mínimo de organización son las veredas, ¿no? Es como los pequeños pueblos y cada vereda tiene su junta de acción comunal. Es decir, ahí dicen, bueno, ¿cómo vamos a limpiar el cementerio? Vamos a organizar el acueducto. Entonces, las juntas de acción comunal han sido como la célula viva que ha permitido todo este nivel de organización mucho más macro, ¿no? Y en general lo que ha pasado en Santa Rosa tiene una particularidad inmensa. ¿Por qué? Yo lo analizo a través de tres cuestiones. En Santa Rosa se creó algo que se llama un espacio legítimo, autogestionado por las mismas comunidades, que se llama la Mesa Interétnica e Intercultural. Ha sido un espacio de diálogo entre las mismas comunidades para planificar su territorio y para decir, bueno, cuando llega una empresa gigante, cuando llega el mismo gobierno, cuando llega cualquier entidad externa, ustedes primero tienen que entrar a negociar con nosotros como Mesa Interétnica y nosotros decidimos, ¿no? Entonces, es un espacio sumamente importante de interlocución, de negociación, pero a la misma vez de planificación local. También lo considero desde el proceso mismo de la zona de reserva campesina, ahorita les cuento un poco, y desde que tuvo lugar el primer proceso nacional de consulta previa intercultural en el país, que esto también es un hito a nivel nacional, ¿no?
Entonces, la mesa interétnica surgió alrededor del 2012 a través de muchas conflictividades que se estaban dando entre los mismos pobladores. Entonces ellos dijeron, bueno, no, pero estas conflictividades se daban también por los mismos enredos gubernamentales que tiene el Estado, ¿no? Es decir, vamos a entregarle tierra, pero le entregamos a tierra a este y luego le entregamos tierra a esta otra comunidad y ellos empiezan a competir por estos procesos de entrega de tierra, de formalización y de adjudicación, y esto fue lo que pasó en Santa Rosa, ¿no? Cuando hubo unos tropiezos gubernamentales en que se les entregó tierra a unos y no a otros, y no se hizo de manera informada, pues empezaron las conflictividades aquí en Santa Rosa. Esto hizo que, digamos, hasta hubiera enfrentamientos directos entre los pobladores y las comunidades empezaron a alejar entre ellas. Pasaron más o menos unos 4 años y en el marco de un proceso decidieron del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, decidieron las comunidades decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué vamos a hacer frente a esto? ¿Por qué ya nos estamos hablando entre nosotros? Esto no puede seguir sucediendo. Y ahí, por ejemplo, en el 2016, los campesinos dijeron, bueno, necesitamos nosotros también proteger nuestros derechos como campesinos, porque ya los indígenas tienen sus resguardos, porque los afros tienen sus consejos comunitarios, pero nosotros entonces, ¿qué tenemos? Entonces ellos dijeron, tenemos la figura de zona de reserva campesina, ¿no? Pero en ese marco, en el 2016 nace la Mesa Interétnica e Intercultural. Y el objetivo es trabajar de manera conjunta ante los procesos que existen en el municipio en la búsqueda de un mejor bienestar para todos los habitantes, que permita distensionar conflictos internos por medio del diálogo, generar convivencia entre los mismos y construir paz territorial. Entonces, bueno, las estrategias de esta mesa han sido, en primer sentido, el diálogo entre ellos y la concertación comunitaria. En segundo, es la defensa del territorio y la conservación ambiental. Y en tercero, tener acceso y formalización de las tierras. Este es un municipio que está lleno de baldíos de la nación. Los baldíos son propiedades, son inmuebles de tierras, son propiedades muy grandes, pero que pertenecen al Estado, ¿no? Entonces, y que tienen la capacidad de ser adjudicados a campesinos, a colonos. Entonces, ahí fue donde se crearon muchos conflictos. En la mesa hizo un trabajo de 2 años, en un principio de manera interna, de ver cómo iba a funcionar, de cuáles iban a ser sus objetivos, de cómo se iban a organizar. Por ejemplo, la mesa se compone de 6 representantes indígenas, 6 representantes campesinos y 6 representantes afro. Y a partir de ahí ellos son los únicos que pueden tomar la decisión concertada con antelación con sus comunidades, pero en ese espacio solamente, ¿no? Después de eso ha venido un trabajo hacia afuera de la mesa desde 2017, un ejercicio de interlocución completa con entidades gubernamentales, con entidades empresariales, con las mismas alcaldías, para decir, bueno, nosotros estamos funcionando de esta manera, debemos ser escuchados y necesitamos que nuestras decisiones internas sean las legítimas del territorio, ¿no? Y últimamente la mesa ha negociado con entidades como la Agencia Nacional de Tierras, que es la entidad en Colombia encargada de titular tierra colectiva hacia las comunidades. Y esto lo ha hecho de una manera como muy rigurosa, ha requerido muchos esfuerzos comunitarios para tener el mismo nivel de interlocución con funcionarios públicos, ¿no? Y el proceso de zona de reserva campesina como tal solo pudo existir a través del posicionamiento y los liderazgos comunitarios de estas poblaciones. Yo aquí quiero hacer como un énfasis en decir, si este proceso no hubiera tenido el liderazgo previo de diferentes organizaciones como las juntas de acción comunal, como la misma mesa interétnica, o como el proceso del CIMA, que el proceso campesino que viene liderando en toda esta región, la zona de reserva campesina nunca se hubiera podido constituir. Entonces, es muy interesante ver cómo las dinámicas y los liderazgos comunitarios permiten confluir este tipo de procesos, ¿no? Y permiten que den avance y que además puedan lidiar con todo el enredo gubernamental y estatal que significa que se titulen tierras de miles de hectáreas para comunidades históricamente estigmatizadas, ¿no? O comunidades étnicas y culturales que han sido rezagadas en los procesos de desarrollo nacional, ¿no? Queríamos solo mostrarles, este es el mapa en que quedó todo lo amarillo, ahorita es zona de reserva campesina en el municipio, o sea, es gran parte del municipio es zona de reserva, lo verde son áreas de protección ambiental, por ejemplo. Entonces, es un proceso de gran envergadura, ¿no? Corresponde más como alrededor del 60% de todo el municipio es zona de reserva campesina.
Entonces es muy importante lo que ha repercutido esto, no solo en los discursos que ahorita se dan, sino también en la tonalidad de las movilizaciones y las luchas que hoy se construyen aquí. Bueno, el proceso de la zona, como les digo, empezó como en el 2012 con los conflictos. En el 2014 se empezó la primera solicitud para constituirse como zona. Se plantearon muchos gobiernos en que estuvieron resistentes y apáticos a estos procesos de zona de reserva campesina, entonces no llegaron a materializarse. Y solo en el 2017 es que vuelve a engancharse el proceso de zona de reserva campesina y empieza la creación de su plan de desarrollo sostenible. El plan de desarrollo sostenible para mí es muy importante que lo entendamos porque es la carta de planificación de las territorialidades y de las comunidades para decir cómo quieren vivir de aquí a cuántos años y de qué manera se van a organizar para llegar a eso, ¿no? Entonces, el plan de desarrollo sostenible es como la hoja de ruta legítima que tienen las zonas de reserva campesina para de manera consensuada y de manera como muy dialogada con las mismas comunidades, decir, así nosotros nos queremos seguir proyectando y organizando para tanto tiempo. Entonces, los planes de desarrollo sostenible no solo tienen un diagnóstico territorial de cómo está el municipio, sino además tienen estrategias de corto, mediano y largo plazo que permitan solventar todas esas condiciones que ellos ahí describen. Este plan de desarrollo sostenible duró alrededor de 4 años diseñarse. Debe decirse que estuvo de la mano de entidades académicas también y gubernamentales, no pudo llevarse a cabo sin eso, pero el esfuerzo mayor provino de las comunidades, ¿no? Es muy importante decir que el territorio de Santa Rosa es un territorio sumamente biodiverso y, digamos, moverse de una vereda a otra implica horas o si no días para trasladarse. Entonces, lo que hizo la comunidad fue reunir sus propios recursos, reunir sus propias fuerzas para llegar a espacios concertados donde se pudiera planificar comunitariamente. Ya sabemos que Colombia tuvo el primer gobierno de izquierda en toda su historia, en el año 2022, y esto hizo posible que las zonas de reserva campesina ya entraran a ser legitimadas en un gobierno de izquierda. Esto no había sucedido antes, porque anteriormente solo existían 7 zonas de reserva campesina en el país, y por medio de la implantación de este gobierno de izquierda liderado por Gustavo Petro, empezaron a legitimarse y a constituirse muchas zonas. Creo que hoy en día existen alrededor de 13 constituidas en solo este gobierno. Eso es algo histórico. Entonces, lo que permitió esta coyuntura nacional, política nacional, fue que zonas como la de Santa Rosa pudieran finalmente ver la luz y constituirse legalmente, ¿no? Actualmente lo que sucede es, ya tenemos ese plan de desarrollo sostenible, lo que se quiere hacer es materializarlo, bajar los recursos del Estado, que por obligación lo debe hacer, para venir a financiar un plan sostenible con las comunidades, ¿no? Y finalmente quiero hablarles de la consulta previa intercultural. Bueno, la consulta previa en Colombia ha sido un procedimiento que ha certificado la presencia de las comunidades étnicas y que requiere de un proceso de coordinación y preparación que puede extenderse los años que quiera o que puede concatenarse en procesos muy determinados y llegar como de manera exitosa. El problema de una consulta previa es que siempre se da a través de los que dominan en el sistema capitalista hacia quienes están más desfavorecidos para preguntarles si están de acuerdo o no en que se implemente algún proyecto extractivo, económico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la naturaleza de la consulta previa es un poco distorsionada, debería decirlo. Entonces, en este caso lo que se tuvo que hacer es que los campesinos fueran el ente, ya no una multinacional, ya no una entidad externa la que preguntara, sino los campesinos como comunidad política, como sujeto político, les preguntaran a sus pares indígenas y negros si podían constituir una zona de reserva campesina en su territorio, ¿no? Entonces, ahí se cayó como esta simetría que hay en la naturaleza de la zona de reserva campesina y logró darse un balance en tanto un mismo sujeto rural le preguntaba a sus pares rurales si se podía constituir una territorialidad campesina. Entonces, es la primera de este tipo que se da en el país, nunca antes había esto sucedido y también se pudo llevar a cabo o de manera exitosa a través de estos procesos que ya se venían dando con anterioridad, como son la Mesa Interétnica Intercultural, el proceso del CIMA, las juntas de acción comunal y las zonas de diálogo local que se habían dado.
El proceso de la consulta previa duró de 2018 a 2021. Fue un proceso largo, dilatado, en que los indígenas y los afro decían, bueno, estoy de acuerdo en que la zona llegue hasta acá o llegue hasta de cierto lado. Pero lo interesante es que esta consulta previa no solo permitió que se constituyera la zona de reserva campesina, sino que además se sacaran adelante procesos de resguardos indígenas y el proceso del Consejo Comunitario para titulación colectiva. O sea, lo que se logró en estos momentos fue sui generis porque se llegó a un acuerdo macro en que las diferentes territorialidades de las comunidades étnicas lograran avanzar en el mismo tiempo y espacio que se daba con la interlocución con el gobierno. Entonces, aquí yo creo que fue estratégico también decir, bueno, tenemos necesidades generales entre todos que se van a tramitar a través de territorialidades específicas, pero queremos que todo se lleve a cabo adelante. Y eso fue lo que logró la consulta previa intercultural. Y en general, bueno, yo quería destacar este proceso de investigación, yo lo llevo realizando desde la maestría, ahorita estoy en el doctorado. Lo que yo quería destacar era poner en cuestión y poner en debate cómo las mismas formas estatales empiezan a modificarse y empiezan a tornar otros sentidos cuando son apropiadas por las comunidades locales y también cuando son sobrepasadas por las mismas comunidades locales. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Es decir, estos mecanismos de acceder a tierras o mecanismos de diálogo no hubieran sido o no hubieran tenido la tonalidad que han tenido si las mismas comunidades no hubieran sabido no solo comprenderlos, sino apropiarse de ellos y llegar a otros puntos de transformación, de horizontes políticos de transformación. Entonces, también aquí quiero decir que la profundización de los procesos de diálogo social, interlocución y planificación comunitaria para el ordenamiento territorial ha sido garantía de los derechos territoriales de las mismas comunidades y que el avance conjunto de todos estos procesos sociales que pueden tener diferentes tiempos, que pueden tener diferentes trayectorias, que pueden tener diferentes discursos y lenguajes y maneras de organización, pero que se dieron de manera conjunta, se dieron de manera concertada, permitieron el reconocimiento de cada territorialidad, ¿no? Y de cada también trayectoria de organización, ya sea como resguardo indígena, como consejo comunitario o como zona de reserva campesina. Y eso es muy importante porque hemos visto que, bueno, en Colombia se sabe que otro tipo de negociaciones o procesos de diálogo han sido muy difíciles y muy conflictivos y no han podido llevarse a cabo porque al mismo tiempo hay muchas diferencias entre las comunidades, ¿no? Y aquí quería poner esto. Y por último, ya voy a cerrar así, por último es ver el potencial, entender el potencial de constituir experiencias comunitarias rurales que empiezan a desafiar y a reevaluar todos los referentes hegemónicos de el modelo, por ejemplo, del modelo territorial de Estado-Nación, que siempre implica la subordinación de unos actores por privilegiar las dinámicas de otros y también desbordar el mismo paradigma de Estado multicultural que ha hecho que unas comunidades empiecen a competir con otras, ¿no? Por el acceso a derechos fundamentales, a derechos diferenciales. Entonces, es ver aquí cómo los mismos procesos comunitarios empiezan a reevaluar y a sobrepasar, a trascender estas dimensiones muy hegemónicas de lo que se ha dado en las regiones rurales y cómo con ello empiezan a abrirse otros horizontes de acción política, de convivencia intercultural y pues de autonomía territorial, sin que ello, por ejemplo, en este caso, sea indiferente al papel que tiene el Estado, ¿no? Porque ha tenido su uso en la medida que ha sido posible, pero hasta ahí se ha utilizado y han venido a construirse otras maneras que sobrepasan la dinámica estatal para que pervivan este tipo de territorios sumamente biodiversos, ¿no? Entonces, eso era lo que quería exponer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. A continuación, y ya para finalizar, Carla Alejandra Galicia Cortés, del FES Acatlán, es politóloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, activista por la defensa del agua y por la libertad de personas presas políticas en México. En 2022 recibió el premio al Servicio Social Dr. Gustavo Paz Prada por la UNAM
En 2024 fue parte del segundo diplomado de mujeres creando en Bolivia, Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista, agua, bosque y litio. Trabajó 2 años en el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Su experiencia profesional se ha guiado en acompañar, incidir y sensibilizar desde estrategias ético-políticas para proteger la vida digna. Su intervención lleva por título La Organización Comunitaria por la Defensa del Agua en el pueblo de Zacamulpa, Huixquilucan. Disculpa si no lo he pronunciado bien, Huixquilucan. Cuando quieras, Carla. Muchas gracias. Igual, bueno, compartirles que ando un poquito enferma de la garganta, entonces en algunos momentos tomaré unas pausas para poder respirar. Agradezco el espacio. Muchas gracias, Nati. Agradezco el espacio también que se nos está posibilitando para poder compartir estas experiencias. Y bueno, principalmente me gustaría comenzar la presentación de hoy con una invitación para imaginarnos, ¿no? ¿Qué sucedería si un día amanecemos y en nuestro pueblo o barrio o colonia aparecen maquinarias grandes a punto de perforar el suelo para construir un pozo profundo, ¿no? La invitación es imaginarnos qué pasaría si un día en nuestros hogares no hay agua, pero después esto se acentúa, ya no es solamente un día, sino que es una semana, después 2, incluso hasta un mes. Comienzo con esta idea de imaginarnos vivir sin agua, porque eso sucedió en el pueblo de Zacamulpa. Zacamulpa es un territorio que está compuesto por zonas boscosas, pero también tiene una construcción rural urbana, ¿no? Hay casas hasta edificios departamentales. Retomando como esta idea de imaginarnos como este suceso que les mencionaba sobre imaginarnos este panorama, ahora les pregunto, ¿no? ¿Qué harían? ¿Cuál es la primera acción que realizarían? Y esto que nos estamos imaginando es lo común, ¿no? Eso que nos estamos imaginando es organización. Y en palabras más alentadoras, eso que nos imaginamos es organización comunitaria por la defensa del agua. Y parece que es simple y sencillo nombrarlo, ¿no? Pero es sumamente complicado porque implica un proceso de reflexión y yo me atrevería también a decir que de acompañamiento colectivo para nombrar que el agua es vida, que la organización sigue y que ambas son una lucha que nos hace movernos. En este sentido también me gustaría compartirles, ¿no? Entonces, ¿contra qué se lucha cuando hablamos de, cuando se instauran este tipo de proyectos en nuestras comunidades, en nuestros territorios? Pues es lo que han mencionado las compañeras, ¿no? Ha existido y existe un discurso que nos ha despojado de tejer relaciones en la naturaleza. Es lo que se denomina como el capitaloceno, que de acuerdo con Moore, más que un sistema económico y más que un sistema social, es una forma de organizar la naturaleza, ya que produce mercancías y construye relaciones sociales a partir de procesos de acumulación del capital, el cual se basa en un binarismo, ¿no? De existe la naturaleza más sociedad o existe naturaleza y sociedad. Y es este el gran problema, ¿no? Esta separación que existe entre la naturaleza y la sociedad. Porque esto nos despoja de comprender o de más bien de relacionarnos en la naturaleza y construir otras formas, ¿no? De tejer también espacios sustentables, por ejemplo, autónomos, autogestivos. Esto significa que dentro del capitaloceno existen relaciones con la naturaleza que son valores más abstractos, ¿no? Que tienen que ver con transformaciones simbólicas y materiales de la misma naturaleza que facilitan su mercantilización y expropiación, ¿no? Entonces, siguiendo como en esta comprensión, para desenmascarar el verdadero mal del cual estamos hablando, que es el capitaloceno, pues sigue vigente hasta nuestros días porque se ha inmiscuido en nuestra racionalidad, que actualmente es neoliberal, ¿no? Como menciona Brown, lo profundamente destructivo del neoliberalismo es que existe una racionalidad que extiende la economía en todas las esferas y prácticas de la vida humana.
que hasta entonces no eran económicas. Un ejemplo claro es que la naturaleza en sí no es algo económico, ¿no? La naturaleza tiene otros valores que, bueno, más adelante les voy a compartir, ¿no? Acá lo importante, y como regresando al punto central, es que estamos hablando de la naturaleza y nuestra relación con ella. En este sentido, como mencionaba, la razón neoliberal es una expresión del capitaloceno, toda vez que pues, esta relación de conocimiento y producción de la vida busca sostener el poder a través del capitalismo sobre otros, ¿no? En este caso, de la naturaleza. Ante esto, pues claro que existen resistencias, ¿no? Claro que existen no de por medios, y esto es lo que construye subjetividades políticas. De acuerdo con Navarro, permite comprender estas experiencias colectivas que surgen de estos procesos de despojo capitalistas de los bienes naturales en México y que activan sobre todo procesos de resistencia contra el despojo y producen nuevos modos de reapropiación social de la naturaleza y de comprensión de lo ecológico. Y yo creo que, bueno, aquí un claro ejemplo es la cuestión que sucedió en Mexicali, ¿no? Cómo es que estas subjetividades políticas se organizan y también responden ante estos procesos de despojo del agua. En este sentido, lo común se entiende como los bienes comunes ecológicos, como el agua, la tierra, los minerales, los bosques, pero también es una cuestión social y cultural, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, la salud o la educación, que no podrían ser lo que son sin las relaciones sociales que los producen. Y esto es lo que Navarro nombró como luchas por lo común, que son aquellas relaciones sociales que nacen por la defensa de lo común contra las prácticas capitalistas respecto a la disputa en torno al acceso, control o gestión de los bienes comunes naturales. Aquí me gustaría pues también destacar que la importancia de nombrarse así es también un campo diverso, ¿no? Cuando hablamos de luchas por lo común, justo la S de luchas invita a que no solamente existe una, ¿no? O que existe solo una forma de hacerlo. Existen muchísimas y son diversas. Y algo que a mí me encantó de esto, de poder nombrarlo como una lucha por lo común, es que las luchas pueden ser diferentes, ¿no? Pueden ser una organización desde lo vecinal, desde una organización campesina, desde una organización indígena, ¿no? Que defienden ya sea bosque, ya sean desiertos, ya sea en contra de una minería, ya sea por el agua. Y justo el tema que me trae acá para compartirles la palabra y la experiencia es el caso del pueblo de Zacamulpa, ¿no? El caso del pueblo de Zacamulpa es que es un pueblo que no tiene una organización específica, ¿no? Realmente no es que tenga alguna identidad, por ejemplo, que todos los que pertenecen en ese territorio sean indígenas o pertenezcan a bienes comunales, ¿no? Que no sean comuneros, ejidatarios. Es una diversidad de personas. Pero justo el tema del pueblo de Zacamulpa es eso, ¿no? ¿Cómo es que se apuesta por una organización comunitaria cuando se cree que no existe comunidad dentro de una población así, de una población tan diversa y tan compleja también? Y por eso es que las luchas por lo común retoman esto, ¿no? Lo que une es esa respuesta que nace ante este tipo de proyectos que se llegan a imponer, y también me gustaría mencionarlo de entrada, que son impuestas de formas violentas, ¿no? Es esa organización que surge por defender lo que hace que también nosotras tengamos todavía una vida digna, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, pues, ahora con la defensa del agua. Continuando como en esto de compartirles estas formas de reapropiación de la naturaleza, también pueden ser entendidas a partir de la racionalidad ambiental, ¿no? Como señala Lev, son formas de emprender una comunidad respecto a cómo perciben la sustentabilidad, la autonomía, la autogestión, la democracia y la participación en lo ecológico, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos la razón neoliberal
y por otro lado tenemos la razón ambiental. Y es importante como hacer esta diferencia, porque tampoco es que sean las únicas, ¿no? Sobre todo como en esta cuestión de la racionalidad ambiental, habrán otras formas también de nombrarlo. Por ahora yo me ocupo en nombrarla de esta manera, pero que están en disputa, ¿no? Y esta es la cuestión de justo de lo que nos convoca hoy aquí, ¿no? Estas resistencias que se oponen a formas de despojo violentas de la naturaleza, en el caso del agua, y cómo es que se construyen estas resistencias, ¿no? Y de hecho no es como que tengamos que rascar, investigar y dar más análisis a la situación. Nuestras prácticas comunes nos posibilitan poder tomar también esta postura desde una racionalidad ambiental, ¿no? Desde el cuidado del agua, ¿no? Cómo es que en nuestros hogares, en nuestras comunidades se protege el agua, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe alguna escasez? Que bueno, no me gustaría nombrarlo así, pero bueno, que existe la ausencia del agua, del suministro del agua sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Esas formas en que nosotras actuamos para responder a esas situaciones que más que una crisis es una forma de reorganizarnos y replantearnos qué relación queremos con la naturaleza, ¿no? En este sentido también la disputa es eso, ¿no? Recuperar nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza. En este caso particular del pueblo de Sacamulpa es con el agua, ¿no? Por ejemplo, también de construir otro tipo de valores desde la ecología, ¿no? No construir un pensamiento del agua como que el agua solamente llega cuando una abre la llave, ¿no? O que existe a través de un suministro específico del agua, como es la red hídrica, por ejemplo, sino construir otras formas de relacionarnos con el agua, como yo recuerdo mucho un testimonio de una compañera que decía que pues el agua también es parte de la vida, y cuando lo menciona como parte de la vida es porque también la naturaleza necesita del agua y nosotras de ella, ¿no? Y ella me hacía mención que los pájaros, los árboles, la tierra, no podríamos existir sin el agua. Entonces, estas formas de reapropiarnos de la naturaleza, ¿no? De darles valores que estén fuera de esta cuestión de la economía, esa es la apuesta por la que se hace, ¿no? Se resiste también. Y algunas propuestas también vienen, por ejemplo, desde la ética biocéntrica, ¿no? Que reconoce justo estos valores intrínsecos de la naturaleza misma. Por ejemplo, el momento de que haya algún cerro sagrado para alguna comunidad, o que también el valor del agua, ¿no? ¿Qué importancia tiene para la vida, para su desarrollo y existencia? Eh, para compartir un poquito más sobre estas experiencias, el caso de Sacamulpa se dio de la siguiente manera, ¿no? Fue un proceso muy, yo lo diría como, fue un proceso como de invasión, ¿no? Llega un día, no se hablaba de ese tema, ni siquiera hubo una convocatoria para dar información sobre este proyecto del Pozo Profundo. Simplemente un día llegaron máquinas grandes para comenzar a perforar el suelo, ¿no? Y lo menciono en un primer momento así como una perforación, porque una piensa en primer momento que es una perforación pequeña, pero realmente no. Una perforación de un pozo profundo implica introducir maquinaria pesada al suelo a más de 1000 metros, ¿no? Entonces, eso también implica, tiene implicaciones más bien geológicas, ¿no? Y esto es algo de lo que no hablaba el gobierno. Y aquí también es importante mencionar que claro que existe un actor que interpuso esto, ¿no? Y en ese entonces fue el gobierno municipal que estaba gobernando en ese tiempo, que también me gustaría hacer mención que era un gobierno panista, ¿no? Aquí en México este partido político tiene aspiraciones como de privatización, ¿no? Bueno, incluso en sus propios planes tienen como
recursos naturales, ¿no? Entonces desde ahí estamos mal, desde ahí ya se está nombrando cómo es que piensan la naturaleza y cómo es que tienen esta relación con ella. Y este gobierno se ha caracterizado por ello, ¿no? Incluso en Querétaro, varias organizaciones, cuando este gobierno panista que se dio en Querétaro, impulsó como iniciativas de privatizar el agua, le llamaron la ley concesiones, ¿no? Porque eso implicaba otorgar concesiones a privados para el suministro y la gestión del agua. Entonces, imaginemos, ¿no? ¿Qué tipo de partido estaba gobernando en este pueblo de Zacamulpa? Pero también la importancia de los actores que lo representan, ¿no? En este caso, también me gustaría hacer mención que en ese momento el presidente que gobernaba es Enrique Vargas, que me parece que ahorita es senador. Y bueno, este actor también tiene que ver mucho en la forma en cómo esta razón neoliberal se impone ante una construcción de organización comunitaria. Y que a esto también es a lo que se resiste, ¿no? No solamente es que se resista a una forma de organizar la naturaleza a través de la economía, de su privatización, sino también es que se resiste a formas violentas de imponerlo. Y un claro ejemplo es por ejemplo, cuando se da un tema de que se organizan los vecinos, las vecinas, para decir no al pozo profundo o también para cuestionarle al gobierno, ¿no? ¿Qué implicaciones iba a tener esta construcción? Y entonces, como en una transmisión en vivo, el presidente municipal hace la mención como de que tendrá mano dura con quienes se pongan al pozo, a la construcción del pozo profundo en Zacamulpa. Y esto es gravísimo, ¿no? Es gravísimo porque las resistencias no solamente están en contra de este tipo de proyectos de despojo, sino también en contra de este tipo de violencias, que resultó algo también como muy importante, que al momento de compartir esta experiencia, de también hacer el análisis de qué implicaba la introducción de un pozo profundo al pueblo de Zacamulpa, fue eso, ¿no? Dar cuenta que también se construyeron amenazas hacia personas que estaban organizándose en contra de este proyecto. Y la forma de hacerlo era a través de la intimidación, de la persecución o de amenazas directas, ¿no? Un ejemplo es que llegaban personas que no se presentaban como gobierno municipal, pero sí hacían la mención, ¿no? De el presidente Vargas me dice que si usted nos apoya en que se haga el pozo profundo, le traemos un tinaco. O usted pídanos la cantidad que quiera, ¿no? Y entonces eso también es intimidar, es amenazar, ¿no? Y, y es gravísimo porque en este sentido estas acciones que parecen por un momento como, bueno, ya les dije que no, ya no va a pasar más, realmente sí generan algunas inseguridades dentro de estas organizaciones, ¿no? Y es importante también nombrarlo. Por eso al inicio yo decía, ¿no? Así de simple es mencionar lo que implica una organización comunitaria en defensa del agua, pero es sumamente complejo cuando nos concentramos en reflexionar, ¿no? E incluso en acompañar en colectivo cuando ya nombramos este tipo de violencias. En este sentido, pues el capitaloceno no solo se construye a partir de discursos de despojo de la naturaleza, sino que también busca normalizar su privatización. En este caso fue muy importante como a través de las entrevistas que se realizaron a las personas que se organizaron en contra del pozo profundo, es que mencionaron que ni siquiera tenían acceso al agua, ¿no? Y que un pozo profundo no iba a hacer el cambio. Y eso es lo importante también de que cuando lleguen proyectos así a nuestras comunidades o pueblos, cuestionarles, ¿no? Porque la cuestión acá es que el pueblo de Zacamulpa se divide por zonas, pero había una zona en específico en donde no se cuenta con red hídrica, ¿no? No se cuenta con una forma de, en pocas palabras, con tubería, ¿no? Para hacer llegar el agua. Entonces, esta zona de este pueblo
la forma para acceder al agua es a través de pipas, ¿no? Y se sabe que aquí en México se pueden solicitar pipas municipales a los organismos operadores del agua. Sin embargo, también una forma de represión fue esa, ¿no? Que durante la organización que se dio para oponerse al Pozo Profundo, el municipio ya no daba posibilidades de poder solicitar pipas dentro del pueblo de Zacamulpa, y también quitó como el suministro del agua, ¿no? Lo suspendió, porque aparte el suministro del agua se dio por tandeo, se da por tandeo, ¿no? Entonces, por eso también al inicio les decía, ¿no? ¿Qué pasaría si en un día no tienes agua? Bueno, pero esto ya no es un día, después es una semana, y después son 2, y después es un mes, ¿no? Porque el gobierno municipal tiene el control de la gestión del agua. Y eso es algo que también se apuesta mucho, ¿no? ¿Cómo podemos construir otras formas de nosotras poder gestionar, tener incluso también este control, no sobre el agua, sino más bien sobre su suministro, ¿no? ¿A qué acuerdos podemos llegar para que no afecten a solamente un grupo o afecte a toda una población? Y bueno, en este sentido, como les mencionaba, en esta zona pequeña dentro del pueblo de Zacamulpa, la forma de acceder es a través solamente de pipas municipales. Pues cuando se prohíbe como esta cuestión, entonces las compañeras, los compañeros tuvieron que buscar alternativas, y una de ellas fue comprar pipas privadas. Y aquí esto creo que hasta la fecha es algo que a mí me sigue moviendo mucho, ¿no? Que hemos construido discursos de el agua no está privatizada, o el agua todavía no se privatiza. Claro que ya está privatizada, ¿no? Y un claro ejemplo es esto, que para poder acceder al agua en zonas donde no existe este tipo de redes hídricas, necesitan comprarla, ¿no? Necesitan acceder a ella. Incluso también me hacían la mención que prefieren pagar pipas privadas que pipas municipales, porque las pipas privadas, el agua que suministran es extraída de manantiales, ¿no? Mientras que la de las pipas municipales, incluso ya ellos habían destacado que ya habían visto que traía lombrices, que traía insectos, que estaba muy descuidada el agua. Y esa es una cuestión importante, ¿no? También algo tan pequeño como querer imponer un pozo profundo nos llevó a esta reflexión de el agua ya está privatizada, ¿no? La calidad del agua ya está privatizada. Y eso es algo que, bueno, que yo creo que es una invitación para seguir pensando en cómo podemos construir formas de que también la calidad del agua, ¿no?, que consumimos no dependa solamente de algunos que puedan manejar como este control, ¿no?, del agua. Y justo se habla de eso, ¿no?, desde un control. Y esto tiene que ver mucho con el término de la gubernamentalidad que define Foucault, ¿no? Que conduce unas conductas porque prohíbe unas para facilitar otras. Y esto lo hace a través, por ejemplo, de las leyes, de las instituciones. Un claro ejemplo en el pueblo de Zacamulpa es que se tuvo que analizar la ley del Estado de México, la ley del agua del Estado de México, también el artículo 4, ¿no?, la ley de aguas nacionales. ¿Qué perspectivas tienen estas leyes respecto al agua, ¿no? ¿Qué posibilidades también tenemos nosotras para transformarlas o para replantearlas, ¿no?, desde ese sentido? Y también en este caso, los organismos operadores, que son los que se encargan de suministrar el agua, ¿qué responsabilidades tienen, ¿no?, sobre cuando se dan este tipo de procesos, cuando se suspenden el agua, ¿no? Y cómo es que también los pueblos y las comunidades hemos hasta cierto punto permitido que estos organismos tomen el control del agua. Porque en un primer momento, en el pueblo de Zacamulpa, el control del agua lo tenía la misma comunidad. Sin embargo, por falta de recursos y de infraestructura, lo tuvieron que ceder a este organismo operador del agua, ¿no? Y entonces este organismo, en cualquier momento, cuando guste y quiera, puede suspender el suministro, como lo hizo, ¿no?, en el caso de Zacamulpa. Pero pasando un poquito más como a la esperanza,
Ujú. Carla, debemos ir finalizando cuando puedas. Sí, claro. Justo para concluir, como regresando a la esperanza, como a estos horizontes políticos de otras formas de relacionarnos con la naturaleza, es eso, ¿no? Lo que ya mencionaron las compañeras, buscar nuestras formas y nuestras prácticas de organizarnos, de compartir también nuestros saberes y esto a través también de la educación. Sí, la apuesta es construir una educación que nos invite a reflexionar cómo es que nos estamos relacionando con el agua, con la naturaleza y qué implicaciones también tienen nuestras acciones con ella, ¿no? Estos cuidados que también ya los tenemos, pero que tenemos que fortalecerlos. Y sobre todo eso, no perder la desconfianza en que la organización sí sirve, porque afortunadamente se pudo detener el proyecto del Pozo Profundo, se pudo decir basta de no queremos que perforen el suelo, no queremos que lastimen nuestros territorios, pero ¿qué pasa después de eso, no? ¿Qué es lo que se puede seguir construyendo después de habernos organizado y oponernos a algo tan grande como un proyecto de perforación de pozo profundo? Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Carla, Natalia y Daniela, comenzamos ahora el turno de preguntas. Quien quiera hacer una propuesta o si Natalia, Daniela y Carla tenéis algo más que añadir. ¿Alguna cuestión? En el chat no tenemos cuestiones. A mí sí me gustaría agregar que, bueno, si es que se puede, Sí, sí, que por justo supuesto, creo que adelante. muchas gracias. Que creo que justo este espacio es algo bello, ¿no? Porque estamos compartiendo diversas formas de vernos en cómo nos podemos seguir organizando, en qué otras propuestas podemos seguir construyendo para esto, ¿no? Para tener relaciones más, yo diría más sanas con el agua y con la naturaleza, ¿no? Y creo que sin duda los tenemos en casa, también como un centro para regresarnos y hacer esta propia reflexión es cómo cuidamos el agua desde nuestros hogares y también cómo podemos compartir nuestras experiencias con otras compañeras y compañeros. Y yo estoy agradecida por este espacio. Adelante, Natalia. Sí, igual en sintonía con Carla, que me gustó mucho escucharlas a las dos. Este, Me parece que al escucharlas, como que sé que hablamos de como de diferentes sitios y demás, pero también es posible identificar como ciertos puentes, ¿no? Como ciertas continuidades, similitudes, ¿no? Y que me parece muy lindo porque siento que eso es lo que hace importante, ¿no? Hablar sobre estos temas, de pronto, no sé si ustedes lo experimentan también, ¿no? Pero de pronto sentirnos así como, son muchas las cosas que hay que atender, ¿no? El conflicto del agua es, los problemas, ¿no? Relacionados al agua es uno de tantos, ¿no? Pero luego no ceder como a esas lógicas, ¿no? Fatalistas, ¿no? Pesimistas, es parte como de los desafíos, ¿no? Claro que atendiendo desde el cuidado, ¿no? Desde eh, el abrazo colectivo y comunitario, que es importante. Y nada, eso me gusta escuchar y aprender también, ¿no? De lo que dicen las compañeras, ahí siento que hay mucha sabiduría ahí en sus palabras, ¿no? Conocimiento de los procesos desde adentro, ¿no? No se habla como desde un lugar externo, ¿no? Sino desde la entraña, me parece, de los procesos de las luchas, ¿no? Diversas. Muchas gracias también por compartir. ¿Y Daniela quiere agregar algo más? Sí, a mí siempre me resuena esto de cómo creamos formas de vida compartidas, ¿no? Y comunales. Yo siempre creo que tenemos que empezar a crear nuestro deseo y nuestros horizontes
no solo en escenarios rurales o marcados por las carencias o desprovisiones, sino también desde el centro de lo urbano, donde está todo muy cargado y muy bien puesto, pues cómo transformamos eso. Y muchas gracias. Gracias a ti. Pues si no hay más cuestiones y más ideas que compartir, damos por finalizada esta mesa y con el agradecimiento extendido a las asistentes y asistentas y a los panelistas. Muchísimas gracias, Carla, Natalia y Daniela. Buenas tardes, buenas mañanas. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Gracias.